Hoy vamos a ver las anomalías adquiridas, su diagnóstico imagenológico. Entre las anomalías adquiridas están las caries, la abrasión, erosión, abfracción, atrición, hipercementosis y fracturas dentarias. La caries dental. Como característica imagenológica, una lesión de caries se debe observar radiolúcida, con los bordes o límites de la lesión difusos, y la forma se va a relacionar con los conos de avance de las caries, que varía la orientación de acuerdo al tejido dentario y cara de la pieza dentaria que afecte. Entonces, el cono de avance en esmalte, en fosas y fisuras, presenta la base hacia el límite amelodentinario y el vértice hacia la superficie. En superficies lisas, la orientación es a la inversa, es decir, la base del cono hacia la superficie y el vértice se dirige hacia el límite amelodentinario. Esto es en esmalte, recuerden. En dentina, el cono de avance tiene la misma disposición en fosas y fisuras y superficies lisas. Tiene la base hacia el límite amelodentinario y el vértice se orienta hacia la cámara pulpar. Recuerden que va a seguir la orientación de los conductillos dentinarios. Esto es fundamental que lo tengan presente. Para que la caries se pueda observar radiográficamente, el tejido dentario tiene que tener una pérdida mineral mayor al 40%. Hay que tener en cuenta que la caries se desarrolla lentamente. La clínica es fundamental. Recuerden que la radiología es un complemento de la clínica. Radiográficamente la caries se va a observar, como ya dijimos, radiolúcida, justamente por la desmineralización que sufren los tejidos dentarios calcificados. En esta imagen podemos ver lo dicho anteriormente. La densidad de la caries es radiolúcida, presenta bordes difusos y la forma va a seguir los conos de avance según la superficie y según el tejido dentario en el que se encuentre la lesión. Las técnicas radiográficas más utilizadas para observar las caries son las técnicas de Baldwin o de aleta mordible, donde se pueden observar coronas antagonistas hasta el tercio cervical radicular y la cresta ósea interdental, indicada para caries interproximales incipientes, obturaciones desbordantes y caries recidivantes, entre otras. Las técnicas retroalveolares, las del paralelo y la biseptal, son muy útiles para observar a la pieza dentaria completa con el periápice, ya que generalmente cuando hay caries también hay lesión periapical. En estas imágenes con técnica de Baldwin podemos observar caries interproximales pequeñas, como por ejemplo entre premolares. También se pueden observar caries pequeñas entre los molares, entre los premolares y molar, y acá entre los dos premolares. También en este sector, ¿sí? Las caries incipientes de esmalte en el sector oclusal no se puede ver radiográficamente por el espesor del esmalte cuspídeo y la superposición cuspídea. Las caries de esmalte moderada es la primera en la que se pueden observar cambios radiológicos específicos. Cambios radiológicos específicos. Se ve una zona radiolúcida, delgada, de base ancha hacia la dentina, abarcan hasta la mitad del espesor del esmalte. En estas imágenes vemos caries de esmalte y dentina moderadas, ¿sí? En este sector y por ejemplo aquí en el sector oclusal, también en esta parte. Las caries de esmalte y dentina grave se van a poder observar fácilmente. Aparecen como grandes cavidades en las coronas. Recuerden que las caries se observan radiolúcidas, avanzan más de la mitad de la dentina y se acercan a la cámara pulpar, siguiendo los conos de avance. Las caries de esmalte y dentina con compromiso pulpar son las caries graves o avanzadas, donde los conos de avance se pueden observar que se aproximan a la pulpa. ¿Sí?
Las caries recidivantes son aquellas que surgen debajo de una restauración o a su lado. Se pueden deber a una adaptación inadecuada de una restauración o que no se haya eliminado completamente las caries. Siempre se va a observar radio lúcido y de bordes difusos, como aquí. Las caries radiculares se observan asociadas con pérdida ósea y retracción de la encía. Se localizan en cervical, en la raíz. Radiográficamente se observan como una zona radiolúcida de forma cóncava aplanada. Es más común en pacientes de edad avanzada y generalmente más frecuentes en vestibular y lingual. El cemento es relativamente más blando, menos mineralizado, por lo que se degrada rápidamente por desgaste, abrasión o erosión en estas zonas. ¿Sí? La atrición consiste en la pérdida de tejido dentario por desgaste mecánico fisiológico por la masticación. Se van a producir facetas de desgastes en caras oclusales y bordes incisales y facetas de contacto en las superficies interproximales, como en estas zonas. La abrasión, radiológicamente, se observa un defecto radiolúcido a nivel cervical de los dientes en forma de media luna. La localización más común es en la zona de premolares superiores. La erosión también se observan como zonas radiolúcidas de límite definido a nivel coronario. La abfracción se van a observar como áreas radiolúcidas a nivel cervical con límites bien definidos. La hipercementosis, como características radiográficas, se observa una acumulación excesiva de cemento alrededor de la porción radicular. El contorno suele ser definido, liso o a veces irregular. Las fracturas dentarias son las agresiones producidas en los dientes por trauma, caídas, accidentes, golpes. Se dan en un 25% en dientes permanentes y un 40% en dientes temporales. Se van a clasificar en fractura de la corona, fractura de la raíz, fractura coronaradicular y avulsión dentaria, que es el desplazamiento completo del diente fuera del proceso alveolar. Valor de la radiografía. En las fracturas coronarias, la radiografía muestra la localización y extensión de la fractura. También se puede valorar la relación con la cámara pulpar y la fase de desarrollo de la raíz del diente afectado. El valor es relativo porque va a depender de la incidencia del rayo y del trazo de la fractura. En las fracturas radiculares, el valor es máximo porque la radiografía define si hay o no fractura. La localización y extensión y la relación del diente fracturado con el alveolo. La mayoría de las fracturas radiculares se producen en el tercio medio de la raíz. Se observa como una línea radiolúcida muy definida en el caso de que el haz de rayos no pase precisamente por la fractura, se observará como una sombra gris menos definida. Las técnicas utilizadas para visualizar las fracturas son las técnicas retroalveolares, la bisectal, la del paralelo, las oclusales y la tomografía computada de Asconi. Las características radiológicas de las fracturas, como ya les había mencionado, se observan como una línea o banda radiolúcida que interrumpe la continuidad de la pieza dentaria afectada. La posibilidad de poder observar claramente la fractura va a depender del grado de separación de los fragmentos y si se encuentran alineados el haz de rayos X y el plano de la fractura. La ausencia o desplazamiento
de un fragmento de la pieza dentaria lo vamos a poder observar en estas imágenes. Fracturas de esmalte, fracturas de la corona completa y fíjense en este caso, la corona está prendida solamente por la encía. En estas imágenes podemos observar la alteración de la forma del perfil de la raíz y la discontinuidad de la imagen del espacio periodontal. Con esta imagen podemos explicar por qué la imagen radiográfica se observan dos líneas o bandas radiolúcidas como si fueran dos líneas de fractura, y en realidad es solo una fractura y las líneas marcan el desplazamiento del fragmento suelto. Una línea y otra línea simulan dos fracturas y simplemente es la proyección. Para el diagnóstico radiográfico se pueden realizar diferentes técnicas que se complementan por tener angulaciones diferentes, como por ejemplo una disoclusal y una periapical, como en este caso, o también se pueden realizar una técnica variando la angulación, como por ejemplo la técnica bisectal tradicional y otras dos exposiciones, una mesial y otra distal. Siempre vamos a estar tratando de alinear el rayo X con la línea de la fractura. Aquí vemos varias fracturas: radicular, transversal, radicular longitudinal, otras transversal, también aquí, también aquí. En esta imagen se puede observar la fractura de la radiografía y en la tomografía computada de haz cónico. Fíjense, en este caso, en la radiografía, parecen como dos líneas radiolúcidas y en la tomografía se puede observar que es una línea de fractura. Y finalmente, esta es la bibliografía consultada.